Un impostor ha conmocionado China y a todo el mundo tras hacerse pasar por mujer, seducir a más de 200 hombres, grabar sus encuentros sexuales sin consentimiento y vender estos vídeos a plataformas online. El caso, más conocido como Hermana Roja o Sister Hong, ha desatado una investigación policial enorme que ha terminado con su detención y con un posible cargo de cadena perpetua. ¿Queréis conocer la historia? Hola a todos, hoy os vengo a hablar de esta historia de la que se ha hablado en redes sociales, sobre todo en TikTok, de una manera masiva, y os la voy a resumir. Yao Mao Mao, que es el nombre real de Sister Hong, es un hombre cisgénero de 38 años, que es un dato muy importante y a tener en cuenta para que entendáis la totalidad de la historia. Utilizaba peluca, maquillaje, prótesis mamarias, filtros de TikTok e incluso moduladores de voz para crear un personaje ficticio y que los hombres pensaran que ella era una mujer. Pero Yao dio un paso más y no solamente creó un personaje ficticio en cuanto a su apariencia, sino que Sister Hong tenía un perfil psicológico muy concreto y una personalidad muy marcada. Era una mujer madura, divorciada, empática, que se interesaba por la vida de las personas con las que hablaba, y aparte de esto, por su reciente divorcio, estaba en busca de relaciones casuales. No quería nada serio, se acababa de divorciar y lo único que quería era hablar por un lado, tener compañía y si surgía algo más, pues perfecto. He intentado encontrar cosas de Yao para conocer un poco su contexto, su vida, su historia, de qué trabajaba, su familia, si tenía hermanos. Incluso he intentado buscar testimonios posteriores a su detención, pero no hay ningún tipo de información sobre esta persona, por lo que no os puedo dar un background de cómo era él, cómo era con sus amigos, si había tenido otro tipo de delitos previos. No hay ningún tipo de información. Yao durante más de 3 años se dedicó a grabar sus encuentros sexuales con hombres para posteriormente venderlos en internet. En estos encuentros sexuales es importante que sepáis que estos hombres, para empezar, no sabían que estaban siendo grabados, y para seguir no sabían que alguien se estaba lucrando de vídeos con su contenido sexual. Si os preguntáis cómo Yao conocía a tantos hombres haciéndose pasar por Sister Hong, lo hacía mediante apps de citas. La idea de sexo casual y la actitud tan amable que tenía Sister Hong cautivó a cientos de hombres. Y el engaño era meticuloso. Sister Hong hablaba con estos hombres, con los moduladores de voz, con las pelucas, solo de manera online durante semanas e incluso meses. No era un aquí te pillo, aquí te mato, sino que con estos hombres creaba una relación de confianza. Incluso a veces creaba una relación de amistad. No les ofrecía estímulos sexuales ni conversaciones altamente sexuales, sino que les ofrecía apoyo, les daba un hombro sobre el que llorar y una red de soporte donde podían contar absolutamente todo lo que quisieran, porque con ella estaban en un lugar seguro. Tened en cuenta que esta historia sucede en China y hay que tener en cuenta el contexto sociocultural que tiene cada país, y no en todas las culturas se pueden hablar de ciertos temas de manera libre o abierta. Después de crear estos vínculos, Sister Hong invitaba a los hombres a su pequeño apartamento de la ciudad china de Nankín y se presentaba siempre con la misma apariencia: peluca con el pelo liso y flequillo, mascarilla, jersey negro y falda marrón. Y por su casa pasaron cientos de hombres que eran grabados con una pequeña cámara que abarcaba todo su pequeño apartamento. Es importante decir que Sister Hong nunca jamás se desnudaba, se mantenía siempre vestida para mantener la apariencia de mujer y por tanto la ilusión de su personaje, y nunca jamás aceptó dinero de los hombres que venían a su casa. Solo aceptaba pequeñas cosas por el hecho de ella ofrecer su casa para estos encuentros, como fruta, que en China es bastante cara, y pequeños electrodomésticos. Aparte, aceptar dinero no era parte del personaje que se había creado. Una mujer empática, una mujer que se preocupaba por los problemas de la gente con la que estaba. Y aparte, Yao ya generaba bastante dinero vendiendo estos encuentros sexuales en redes. Incluso él mismo gestionaba un canal donde cobraba 18 euros de suscripción para poder acceder a esos vídeos. Es decir, Yao no simplemente estaba buscando relaciones sexuales fingiendo una identidad que no tenía, sino que lo que buscaba era sexo y aparte lucrarse de esas grabaciones. Yao está acusado de haber grabado sin
sin su consentimiento a 237 hombres. Hay muchos bulos en internet respecto al número y por clickbait la gente está diciendo que puede haber hasta 1600 afectados, pero la realidad es que en el reporte de la policía pone 237 y ese es el número real. Yao fue detenido el pasado 5 de julio de este año por la policía en Nanjing. Y esto se llevó a cabo gracias a la denuncia de uno de los afectados que encontró su encuentro sexual con Sister Hong en redes y a partir de ahí decidió denunciar. Según medios chinos, muchos de los encuentros se realizaban sin protección, lo que ha generado una preocupación masiva por el hecho de poder transmitir enfermedades de transmisión sexual, incluido el VIH. Pero la realidad es que las autoridades no han confirmado la existencia de ningún tipo de ETS, ni de VIH, ni de ningún tipo de enfermedad en relación con estos encuentros sexuales. Y en redes sociales se ha creado un debate y algo más allá de eso. Muchas cuentas se dedican a ridiculizar a las víctimas de estas grabaciones, exponiéndolas, incluso compartiendo su cara o añadiendo mensajes ofensivos hacia la persona en sí, hacia su cuerpo, hacia sus características físicas, valorando si uno es demasiado guapo para estar con Sister Hong, si otro es demasiado feo y por eso estaba con ella, y añadiendo mensajes del tipo a los hombres les vale todo, por una frase de uno de los 237 hombres que en un vídeo, cuando descubre que Sister Hong es un hombre, dice: bueno, ya que estoy aquí... Este es el caso que está dando la vuelta al mundo y que nos hace preguntarnos si los hombres realmente tienen estándares. Lo peor es que después de darse cuenta que no era una linda princesa, sino un hombre musculoso de casi 40 años, la mayoría se quedaba e incluso muchos repetían. La mayoría eran estudiantes, casados y con hijos. Esto abre el debate de si en verdad los hombres son selectivos o simplemente se comen lo que se encuentren en el camino. Y a partir de que la noticia saltara, miles de perfiles de TikTok y de otras muchas plataformas, pero TikTok es demasiado, están compartiendo sus caras, haciendo edits con todos los vídeos ilegales que grabó Sister Hong. Y plataformas como TikTok no hacen absolutamente nada. Plataformas que luego escribes un comentario diciendo que alguien es tonto y te censuran, incluso te cierran la cuenta. No tiene sentido el tema de las redes sociales. Decir una palabrota no, pero compartir contenido ilegal cuando hay una denuncia hacia esta persona por haber grabado sin consentimiento, sí. Y estos perfiles están compartiendo las caras de las víctimas sin tener en cuenta que están participando en el hecho de que esos vídeos sigan rulando y que esos vídeos los pueda tener cualquier persona en el mundo y que el tema se vaya acrecentando. Esas personas, seguramente muchas, estén siendo ridiculizadas por su entorno. A lo mejor algunos familiares o algunos amigos ya no les hablan. Pueden estar siendo ninguneados por compañeros de trabajo y a lo mejor alguno revienta porque no puede gestionar todo lo que está pasando y decide terminar con todo. En redes sociales todo el mundo exige que lo respeten y que valoren su salud mental, y a la hora de la verdad, la tuya es muy importante y que no te la toquen, pero la de otros, ¿qué más da? Y vamos a dejar algo súper claro, porque he visto muchos vídeos haciendo coñas de jajaja que gracias a Sister Hong, oh Dios mío, voy a hacer un disfraz de Sister Hong y darle una sorpresa a mi novio, que es como, tía, de verdad, háztelo mirar. Hay que tener en cuenta los motivos por los que estos hombres accedieron a estos encuentros sexuales con Sister Hong, porque pueden ser muy diversos. Habría algunos hombres que sabían lo que había, evidentemente, o lo intuían, o que incluso al llegar allí se dieron cuenta. Habría otros que no se dieron cuenta. Habría algunos que les daría igual. Habría otros que se dieron cuenta más tarde o en su siguiente encuentro, y habría muchos otros que a lo mejor no están grabados que se dieron cuenta y se fueron. E incluso habrá alguno que ya se intuía lo que había y que precisamente por eso fue, porque quería experimentar con eso. Cada persona es un mundo, pero creo que se está olvidando algo muy importante, y el hecho de que mucha gente esté haciendo bromas, compartiendo los vídeos de manera pública en TikTok y haciendo mofa, me hace ver que algunas personas han pasado directamente de víctima a verdugo, convirtiéndose precisamente en eso que criticaban. Porque respecto a China hay que tener en cuenta varios factores. Para empezar, la homosexualidad se despenalizó en 1997. Antes de eso podías ir a la cárcel por simplemente ser homosexual o que te acusaran de ser homosexual, como una antigua caza de brujas. Y dejó de considerarse enfermedad mental en 2001, pero sigue
sigue siendo a día de hoy un tema tabú en China, sobre todo en pueblos y en ciudades más pequeñas. Para empezar, porque se ha despenalizado, pero no hay ningún tipo de ley en el país que proteja a las personas del colectivo LGTBIQ+, en el ámbito de empleo, en el ámbito de la vivienda, en el ámbito de la educación o en el ámbito de la discriminación. Una empresa te puede despedir e incluso no contratar porque te consideren demasiado gay, por ejemplo. Y si tú denuncias esto, no hay ninguna ley que te proteja. No te han contratado y ya está. No tienen ningún tipo de repercusión legal. Es decir, el gobierno ha dicho, vale, no está mal que seas del colectivo, pero tampoco te voy a proteger. Y algunos creadores chinos han hablado de estos temas. Algunos creadores, no hay tantos creadores chinos que todavía se atrevan a hablar. Y han indicado que la sociedad no está tan preparada para hablar del tema e incluso aceptarlo. Y que mucha gente aún no se atreve ni a hablar de su orientación sexual en público, ni a admitirla. Las personas del colectivo en China no tienen un espacio como tal, libre y abierto para conocer a gente. Tienen que esconderse, tienen que hacerlo a escondidas. Y tal es el nivel, para que os hagáis una idea, de que los propios medios de comunicación evitan la cobertura de los acontecimientos y de los temas referentes al colectivo LGTBIQ+. Se vetan incluso en el país películas tipo Brokeback Mountain que hablan abiertamente de temas sobre la homosexualidad. Y en abril de 2004, la Administración Estatal de Radio, Cine y Televisión de China hizo una campaña para limpiar el medio de contenidos sexuales, lo que ha llevado a prohibir que se trataran ciertos temas de homosexualidad en los medios de comunicación por considerarlos contrarios a la forma saludable de vivir en China. Y aún así, sin haber hecho una pequeña búsqueda en Google para saber cómo está el tema en China, pues de las leyes, hay muchísimos comentarios de que es que si esta persona estaba casada, es que si este hombre que fue tenía pareja, es que este hombre en teoría era hetero. Yo no sé en qué mundo vivís, os lo digo de verdad, pero hace no tantos años, y seguramente en vuestro país me estáis viendo desde donde me estáis viendo, mucha gente se tenía que casar con alguien que no quería e incluso que no le gustaba, porque ni les atraía su género, precisamente por guardar las apariencias y que no hablasen de ellos y que no se comentase sobre ellos y que sus familias estuviesen tranquilas, siendo infelices toda su santa vida, porque si no iban a ser repudiados por su entorno e incluso algunos tenían que tener hijos para guardar las apariencias y que no hablasen, porque si admitían que eran gays, eran lesbianas o se sentían en un cuerpo que no les pertenecía, eso estaba considerado grotesco y de enfermedad mental en la época. Se nos olvida que, por ejemplo, en España, que ahora es un país estandarte en cuanto a derechos de este colectivo y en cuanto a políticas referentes a esto, se criminalizaba hasta hace relativamente poco la homosexualidad, y ya por no hablar del colectivo trans. Y muchas personas tenían que vivir en silencio y explorar su sexualidad de puertas para adentro, por miedo a que se les señalara con el dedo. El matrimonio igualitario en España fue aceptado el 3 de julio de 2005, hace 20 años. Yo llevaba ya 15 años de vida. Yo recuerdo que en los 90 una pareja del mismo sexo no podía incluso ni alquilar una casa conjuntamente, tenían que fingir que eran amigos. Y cuidadito si un vecino decía al dueño, es que estos dos son gays, por ejemplo, te echaban de casa. Podían hacerlo, porque era considerado algo inmoral. Y en esos años, muchas parejas que, por ejemplo, se daban un beso en la calle o iban de la mano, recibían insultos que eran normalizadísimos por casi toda la sociedad, que miraban hacia otro lado cuando estos eran insultados y no podían hacer nada, no podían ir a denunciar que los habían insultado o que les habían escupido, porque era algo que estaba muy normalizado. De los 2.000 encuestados de entre 13 y 17 años, el 28% afirma que les costaría mantener amistad con un homosexual. El 40% de los chicos, que no las chicas, dice que les importaría tener un vecino con esa orientación. Y la mitad de todos ellos, esta vez mujeres y hombres, piensan que la homosexualidad se puede cambiar. Así que el hecho de que en internet se esté ridiculizando a personas por sus elecciones sexuales, nos parezcan más o menos acertadas o moralmente más o menos cuestionables, a mi modo es deleznable. Puedes estar más o menos de acuerdo o que te parezca más o menos choqueante, pero eso te da derecho a exponer las caras de las víctimas, ridiculizarlas y pedir vídeos ilegales desde tu cuenta de TikTok con toda la normalidad del mundo.
mundo? Yo creo que no. Yo os juro que cuando miraba esta noticia decía, pero es que ¿en qué se ha convertido el mundo? Ahora mismo siento que la gente es, de mí no te puedes reír, por favor, porque mi salud mental es súper importante, y a mí, por favor, no me hagas nada malo porque es que no me lo merezco. Pero si la salud mental de otro se puede quedar expuesta o alguien lo expone de manera ilegal, voy a verlo, a compartirlo y a hacer mofa, porque esa persona me da igual su puta salud mental porque no soy yo. Un mundo muy empático nos viene. Y otros muchos están utilizando esta historia para demonizar a la comunidad trans y perpetuar discursos de odio, cuando este caso no es nada relacionado con el colectivo trans. Se trata de una serie de delitos cometidos por un hombre cisgénero y no por una persona trans que fingió ser mujer para delinquir. Esa persona no se sentía mujer. De hecho, hacía mofa de ello. Incluso bailecitos alegrándose de cómo los engañaba después de los encuentros sexuales. Es como si yo, una hetero cisgénero básica, me hago pasar por hombre para ir apuñalando gente o cometer algún tipo de estafa. Nada tengo que ver yo con la comunidad LGTBIQ+, y no tienen ellos la culpa de mi gilipollez. En resumen, la identidad femenina que adoptó Yiao era solo un medio para poder delinquir más y sacar más dinero, no una expresión de identidad de género. Y la realidad de todo esto es que Yiao, más conocida como Sister Hong, vendió sus encuentros sexuales, los cuales grabó sin permiso y sin conocimiento ni permiso de las víctimas, y se lucró de ello. Y sí, digo víctimas porque el hecho de que te graben sin tu consentimiento y se te exponga a medio mundo y se gane dinero con ello, independientemente del género de estas víctimas, de tu opinión personal sobre ellos y de tu opinión moral, es un delito. Y por tanto, si cometen un delito contra tu persona, tú eres víctima. Yo recuerdo hace unos cuantos años que compartieron vídeos que las grababan en un probador sin su consentimiento e incluso en baños. Nos pareció deleznable, nos pareció horroroso. Esas personas no sabían que las estaban grabando y había una persona que las estaba exponiendo en internet y lucrándose de ello. Nos pareció horrible. Y esas personas se dieron cuenta precisamente igual que este chico que denunció, porque una persona la reconoció y se lo pasó. O otro caso en el que el novio de una víctima compartió todos sus encuentros sexuales con sus amigos y sus amigos lo subieron a redes y se lucraron. Ahí ella era una víctima y su novio un verdadero hijo de fruta. Nos pareció horrible. ¿Por qué eso os parecía horrible y deleznable y esto no? Porque tenían un encuentro sexual con alguien que consideráis más feo que vosotros o de un género que nos cuadra. Lo peor es que después de darse cuenta que no era una linda princesa, sino un hombre musculoso de casi 40 años, la mayoría se quedaba. ¿Porque los consideramos motivo de mofa? ¿Por qué exactamente? Consejo del día, deja de sentirte insegura. Si él pudo, tú también. Los dos son víctimas, los dos son actos deleznables. Entonces, por favor, vamos a tener un poquito de cabeza. Si habéis compartido alguno de estos vídeos o habéis ridiculizado no a la persona que ha hecho las cosas mal, que en este caso es Yiao, sino a las víctimas, de verdad, darle una vuelta. Y por la gravedad de estos delitos en China, Yiao podría enfrentarse a cadena perpetua e incluso a la pena de muerte por los cargos de grabación no autorizada, distribución de material sexual ilegal, violación a la privacidad y a una posible negligencia o intención de transmisión de enfermedades sexuales o infecciones de transmisión sexual. Ahora es turno de las autoridades chinas de determinar la gravedad de los hechos y a las víctimas de pedir remuneraciones económicas hacia todas las personas que han compartido contenido íntimo, porque si a ti te mandan un vídeo porno de otra persona y tú lo compartes, eso también es delito. Así que nada, este es el caso de Sister Hong. Espero que se haya entendido lo que quiero decir, porque es que yo, según iba leyendo cosas de este caso y viendo todo lo que me salía, os lo juro que más flipaba, porque no encontraba ningún comentario con ningún tipo de coherencia, ni ningún vídeo donde no se ninguneara a las víctimas de alguna manera o no se hiciese mofa. Y es algo que yo no considero justo. Si eres víctima, independientemente de tu juicio moral. Si queréis que haga vídeos sobre polémicas dándoos mi punto de vista, recordad dejar un like y un comentario sobre lo que opináis de la polémica, porfa, porque me gustaría saber también qué opináis y si habéis leído sobre el tema. Si no me seguís por Instagram, aquí os lo dejo. Me hace ilusión que me sigáis por Instagram, me hace ilusión. Y si no estáis suscritos, carita, logo y campana, y os quedaréis suscritos al canal. Así que nada, amores, me voy a grabar otro vídeo, a ver si lo consigo con este calor, y nos vemos en el próximo. Getting over him, I got no rules, I count 'em.